Y comenzamos esta serie con la introducción sobre la importancia de una vida sometida al gobierno y dirección del Espíritu Santo. Y decíamos que ese sometimiento es evidente, no en algo místico ni en algo religioso, porque a veces somos muy dados a apantallarnos por lo externo, ¿verdad? Wow, esa persona verdaderamente es una persona llena. Mira cómo habla así, muy grave, muy pausado, muy serio. Y cuando ora, grita, poderoso y todo eso. Y nos apantallamos por lo de afuera. O por las características muy religiosas. Cuando verdaderamente la evidencia de un sometimiento al Espíritu Santo, dice la palabra, que son los frutos. El Señor fue claro cuando dijo: por sus frutos ustedes los conocerán. Y otra evidencia es la obediencia, porque obviamente sin la obediencia a la palabra de Dios no puede haber frutos. Amén. Así que nuestro sometimiento a la palabra de Dios da como consecuencia los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu dan evidencia de una persona arraigada a esa verdad y que está verdaderamente en Cristo. Porque vivimos en una era de mucho relativismo bíblico, en donde cada uno quiere tener su propia verdad, cada uno quiere acomodar a su conveniencia o comodidad lo que la palabra del Señor dice. Y eso ha llevado a muchos creyentes y por consiguiente a la iglesia a vivir una vida que no es bíblica. Yo creo que lo que dijo el pastor en eso no es así como dice la Biblia. Yo creo que lo que dijo el pastor no es literal como dice la Biblia. Yo creo que es así, de esta manera. Y levantamos argumentos personales, levantamos fortalezas espirituales, pensamientos personales, ideas personales, arriba de la verdad de la palabra. Amén. ¿Y qué es lo que sucede? Yo vivo mi vida espiritual saludable en base a mis criterios, en base a mis conceptos, a mis argumentos. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Estoy fabricando mi religión, una religión, engañándome a mí mismo, no estando en la voluntad de Dios. Amén. Dice Isaías 29:13. Dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solamente una tradición aprendida de memoria. A veces nosotros hacemos de nuestra vida cristiana eso, algo que nosotros mismos fabricamos. En base a nuestros conceptos, en base a nuestros pensamientos, yo voy a vivir mi vida cristiana de esta manera. Voy a ir a la iglesia estos días, estas horas. Voy a rendirme como dice el pastor que lo haga. Voy a servir de esta manera. Voy a hacer de esta manera. Voy a comportarme de esta manera. Y nosotros mismos estamos fabricando nuestra religión o nuestra vida cristiana en base a nuestras conveniencias. No en lo que la palabra del Señor nos dice, no en lo que Cristo nos pide. Cristo nos demanda. Y al final, como lo dijimos nosotros el domingo pasado, creo que fue el domingo pasado o antepasado, cuando a Jesús le preguntaron: Señor, entonces no serán muchos los que se van a salvar. Y Jesús le respondió: esfuércense por entrar por el camino angosto, porque ciertamente muchos querrán entrar por él, pero no podrán. Y hay otro versículo que dice: porque grande y espacioso es el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y angosto y difícil a veces es el camino que lleva a la salvación. El día de hoy vamos a hablar con más profundidad algo que el domingo pasado comentamos, y es sobre la lucha interna que inicia dentro del creyente cuando dos naturalezas coexisten dentro de nosotros. La naturaleza caída del viejo hombre y la de un hombre regenerado
por un nuevo nacimiento. Me gustaría iniciar con el siguiente pasaje que se encuentra en Gálatas 5, versículos del 16 al 18. Y aquí, hablando el apóstol Pablo, es imposible no hablar del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo escribió casi el 80% del Nuevo Testamento. Todas las cartas paulinas creo que son las más nutritivas en doctrina para nosotros, la iglesia. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Estamos a mitad de este año 2026. Para ser exactos, van 193 días ya recorridos y quedan 172 días todavía. Y hasta este momento, si hacemos un balance, ¿cuántos de nosotros hemos cumplido o por lo menos estamos en el proceso de hacerlo con respecto a las metas que nos propusimos al inicio de este año? Porque es muy común que al inicio de un año hagamos resoluciones, promesas, metas por cumplir. Sin embargo, somos pocos los que llegamos al final del año viendo esas promesas o esas resoluciones cumplidas. Los creyentes a veces poniéndonos muy solemnes y espirituales esos días y quizás haciendo una evaluación honesta y genuina de nuestra vida cristiana, nos proponemos leer la Biblia de tapa a tapa. De hecho, hay muchos programas que se inician al principio de año. Lee la Biblia en un año, ¿verdad? Y muchos la andan buscando. ¿Cuál es la mejor? Bueno, ya se les ha aconsejado que esa no es la mejor manera verdaderamente de reflexionar en la palabra. Porque lo hacemos a veces como tarabillas nada más, pero no se nos queda nada. Es hacerlo con entendimiento, leer la palabra. También de repente hacemos una promesa o un deseo de mejorar nuestra vida de oración. O a veces decimos, este año quiero controlar mi temperamento. Someter todas nuestras decisiones a la guía de Dios y su palabra. O decimos buscar otro trabajo para dedicar más tiempo a nuestra familia. Mejorar nuestra relación con Dios, comenzar a servir o incluso comenzar a cuidar nuestro cuerpo físico, porque es el templo de Dios. Voy a dejar de comer tanta comida chatarra. Decimos muchas cosas. Y a esto pudiéramos agregar otras resoluciones más. Pero no importa cuántas hagamos o cuáles tomemos, al final somos pocos los que cumplimos, o son pocos, no me voy a incluir en que somos pocos los que cumplimos, son pocos los que cumplen lo deseado y lo prometido. Y aquí la pregunta es, ¿por qué? Si buscáramos respuestas inmediatas, pudiéramos decir que es la falta de disciplina, que tengo una vida complicada, tengo problemas en el trabajo, tengo muchas deudas, tengo luchas a nivel familiar, mi esposa no está en el mismo canal que yo ni en el mismo ritmo y para mí se me hace difícil estarla acarreando, o mi esposo, ¿verdad? Y así pudiéramos enumerar otras causas que nos impiden alcanzar lo que nos proponemos. Pero como creyentes, aquí la pregunta se pone todavía un poco más difícil de entender cuando decimos, si el Espíritu Santo mora en mí, ¿por qué tampoco logro cumplir lo que me he propuesto? Necesitamos recordar que la lucha que todo creyente libra es contra tres frentes. Contra nosotros mismos, mira lo que dice Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean.
También tenemos una lucha contra las fuerzas espirituales. Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas. En este mundo, ¿quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién es el que la mayor influencia que hace en este mundo? Es el príncipe, dice la palabra, que es Satanás, el príncipe de este mundo. Y él ejerce una influencia continua con situaciones terrenales en este mundo. Y querramos o no, esas situaciones, esas influencias terrenales que están siendo manipuladas por el príncipe de este mundo, si nosotros nos descuidamos, nos van a afectar. Amén. Así que también tenemos una lucha contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes, como dice Efesios 6:12. Rubí, no te me adelantes, no me quites el versículo antes de que de repente yo hago paréntesis. Acuérdate que estoy viejito y no termino rápido. Y también tenemos una lucha contra Satanás. Primera de Pedro 5:8 dice, sean de espíritu sobrio, estén alertas. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Amén. Así que tenemos esa lucha continua contra esos tres frentes. Y es ahí donde radica en gran parte la explicación de nuestros fracasos, de nuestras caídas. Porque cuando el creyente ignora o minimiza esas batallas que son reales, hay gente que definitivamente es demasiado escéptica con respecto a las luchas espirituales. Demasiado escéptica. Ciertamente no debemos de maximizar las cosas, ¿verdad? Pero hay una lucha real que es una lucha espiritual. Hay una lucha real contra las corrientes de este mundo, contra las influencias de este mundo. Hay una lucha real con nuestra propia carne. Y cuando nosotros ignoramos o nos descuidamos espiritualmente, prácticamente nos encontramos a merced de lo que sea. Y las consecuencias, iglesia, pueden ser muy serias. ¿Están conmigo? Como decía un pastor que no quiero recordar. ¿Están conmigo, hermanos? ¿O están en el celular? Voy a pedir a que los sugieres, por favor, hagan un recorrido y cualquier celular que esté prendido, en ese mismo momento lo van a confiscar y lo vamos a poner en un bazar para seguir sacando más recursos para la escuela de verano. Hagan un recorrido, por favor, a las... Y las consecuencias son serias. Se debilita nuestra comunión con Dios. La carne cobra fuerza. Nuestro adversario, el diablo, encuentra oportunidades para tentarnos y engañarnos. Y nuestro testimonio es afectado como consecuente también. El ministerio o el servicio que nosotros estemos desarrollando es afectado, y toda eficacia que nosotros hagamos con ese ministerio, con ese servicio. ¿Por qué? Primeramente porque no hay autoridad moral ni espiritual. Y por consiguiente, obviamente, también tu testimonio es afectado. ¿A quién puedes tú edificar cuando las personas saben cómo estamos viviendo? Amén. Estamos propensos a cometer pecados graves también. Ese es un riesgo cuando nosotros nos descuidamos de esos frentes que acabamos de decir. Y en ese punto, Dios solamente tiene que hacer algo que no a muchos nos gusta, y es llamar nuestra atención. Movernos el tapete y quizás despertarnos de un adormecimiento espiritual en que nos encontramos, porque nos encontramos totalmente descuidados. Y a veces lo hace, muy comúnmente lo hace por medio de la disciplina. Y esas disciplinas o esas correcciones no nos gustan mucho. Amén. Pero dice la Biblia que el padre que ama a su hijo, ¿qué hace? Lo disciplina. Y el Señor usa esa corrección y esa disciplina no para hacernos daño, sino para volvernos y jalarnos nuevamente a Él, que nos ama.
Y esta mañana yo quisiera concentrarme en una sola lucha con respecto hablando de esos tres frentes, que yo considero que es la peor de todas y que es la que continuamente nos lleva a experimentar los más grandes derrotas. Se trata de la lucha que libramos dentro de nosotros mismos, una lucha contra nuestra propia carne, una lucha que es real, que es continua y que es intensa. Pero la garantía que tenemos es que Dios nos ha capacitado a nosotros, sus hijos, para poder enfrentarla. Esa lucha inició desde la caída del hombre en el Edén. Algo dramático ocurrió cuando esta primera pareja desobedeció. ¿Qué pasó en ese jardín? Dice el escritor Grant Horner: la caída afectó tan profundamente a Adán y Eva y sus descendientes, entre los cuales estamos tú y yo, que nosotros no solamente perdimos la habilidad de conocer a Dios, sino que perdimos nuestra habilidad de conocer que perdimos nuestra habilidad. Amén. No es un trabalenguas, es para que eches a volar un poquito tu... ¿Sí me entendieron? Allá en la parte de atrás, ¿sí me entendieron? ¿Están agarrando la onda? Ese es el peor peligro. Cambiamos nuestra perfecta visión que teníamos por la ceguera espiritual. En el Edén, el ser humano tenía una visión perfecta de quién era Dios, de sí mismo y de toda la creación. Sin embargo, a raíz de la caída del hombre, esa visión fue tan gravemente afectada que ahora, a pesar de estar completamente ciegos e ignorantes de nuestra realidad, nosotros creemos que vemos. Y que eso que vemos corresponde a la verdad. Y es así como tú y yo somos engañados. No tenemos el discernimiento para poder realmente entender que estamos confundidos o que estamos ciegos. Y el apóstol Pablo nos comparte la fórmula para triunfar en esa batalla en la que nos encontramos, y que no es una batalla intermitente. No quiere decir dura una semana y después vas a tener 3 semanas bien, dura otra semana y después vas a tener 4 meses bien. No, no es intermitente, es continua. Y es lo que vamos a tratar de desarrollar el día de hoy. Y él nos dice en Gálatas 5:16: digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Este pequeño versículo resume una de las enseñanzas más importantes de la vida cristiana. Y es que la victoria sobre el pecado, sobre los deseos y las obras de la carne, no se logra confiando solamente en buenas intenciones o en nuestras fuerzas humanas, sino viviendo bajo la dirección del Espíritu Santo. Y aquí el apóstol Pablo tiene que ser claro y decir: digo pues, anden en el Espíritu. No hay otra manera de poder vencer las tentaciones de la carne, los deseos pecaminosos de la carne. Y la palabra andar en el Espíritu no se traduce literal como una actividad física, sino que habla de un estilo de vida continuo, no de algo ocasional, sino intencionalmente sometida al Espíritu Santo. Andar en el Espíritu implica permanecer en comunión con Dios, una vida de oración continua, alimentarnos de la palabra, obedecer la voluntad de Dios, someter nuestros deseos y decisiones al gobierno del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son las obras de la carne, pastor? Las cuales son reflejadas de que no andamos en el Espíritu. Gálatas también nos los dice, versículo del 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones. Disensiones quiere decir divisiones,
herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, y ahí está la consecuencia, que es muy fuerte. Y el apóstol Pablo nos los dice al final del versículo 21, como ya se los he dicho antes, porque en Corintios también lo dice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Está fuerte la consecuencia, ¿verdad? Definiendo de una manera simple y entendible este tema, es importante aclarar el término espíritu y carne. Cuando Pablo hace referencia de espíritu con E mayúscula, siempre que usted vea espíritu en la Biblia con E mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo. ¿Ok? Y cuando usted ve a Dios con D minúscula, no se está hablando del Dios todopoderoso, de Jehová de los ejércitos, del único Dios verdadero. No, está hablando de otros dioses. El Dios verdadero en la Biblia siempre se va a escribir con D mayúscula. ¿Ok? Así que cuando el apóstol Pablo se está refiriendo al Espíritu con E mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo. De manera que cuando hablamos de una lucha entre el Espíritu y los deseos de la carne, eso ocurre solamente en aquellos que han nacido de nuevo y en quienes mora el Espíritu de Dios, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Y el otro término, carne, es algo que requiere quizás un poquito de más de explicación, porque la palabra carne aquí viene de la palabra griega que es sarx. Cuando estaba estudiando este sermón y escuché sarx, luego se me vino, no sé por qué, el hombre de acero. Y esta palabra, tiene múltiples significados según el contexto que aparezca. Pablo es el que usa esta palabra 75% de las veces en el Nuevo Testamento y la usa para referirse a diferentes aspectos de nuestra naturaleza. A veces la usa para referirse al cuerpo, a la tierra, a lo terrenal, a la carne, a algo carnal, a la vida, al hombre, al ser humano, a la personalidad del ser humano. Y para definir todos estos términos en el original se usa la palabra sarx. Y exclusivamente en el sentido que estamos usándola aquí en estos pasajes, la palabra sarx hace referencia a nuestra carne. Es decir, a nuestra naturaleza caída con sus pecados y deseos remanentes, que son residuos que quedan y que continuamente nos hacen tropezar. Vamos rápidamente a 3 puntos de enseñanza que este pasaje de Gálatas 5, del 16 al 21 nos enseña. Lo hemos estado viendo, ¿verdad? Pero vamos rápidamente a entrar en la enseñanza de 3 puntos. Y que van a ser de mucha ayuda en esta lucha que realmente es continua contra la carne. Primera enseñanza, debemos de conocer la fórmula para no tropezar en esta carrera de la fe. Gálatas 5:16 dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Al traducir este texto podemos ver el verbo anden, que en el original viene de la palabra griega peripateo, que de igual manera significa caminar, andar, pero de una manera más comprometida y profunda, porque incluye caminar sin apartarse. A mí me toca de repente salir a caminar con alguien y pues al principio estamos caminando juntos, ¿verdad? Pero de repente esta persona se atrasa porque le baja la velocidad y uno quiere mantener el ritmo y pues ni modo, tienes que dejarla atrás o dejarlo atrás. Ya me quemé. Pero aquí la palabra andar en este contexto peripateo significa estar juntos siempre. Caminar juntos siempre, no apartarse. Lo cual nos dice que no solamente habla de caminar físicamente, sino de un estilo de vida, de conducta y de comportamiento diario. Eso es andar en el Espíritu.
Efesios 4:1, en donde Pablo vuelve a usar la misma palabra peripateo, pero en otro contexto dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. La versión, la Nueva Biblia de las Américas dice: les ruego que vivan como es digno de la vocación con que fueron llamados. Colosenses 2:6, también el apóstol Pablo hablando, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, anden en él. La forma imperativa de este verbo nos deja ver claro de que Pablo no da ninguna opción extra. Tienen que andar en el Espíritu. Y que ese caminar debe de ser continuo, es decir, que los cristianos tenemos una obligación continua de andar en el Espíritu. Esa es la única garantía, la única fórmula que existe para no tropezar y caer en esta carrera de una manera continua. ¿Nos vamos a equivocar de repente en nuestra vida cristiana? Sí, muy seguramente. ¿Nos vamos a descuidar en nuestra vida cristiana de repente? Muy seguramente sí, nos vamos a descuidar. ¿Vamos a pecar en nuestra vida cristiana? Vamos a pecar. Pero nuestro deseo continuo debe de ser guiados por el Espíritu. Amén. Ser guiados por el Espíritu, agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios. Ese debe ser el deseo del creyente. Y ni aún así no es una garantía de que no vamos a tropezar. Pero ese es otro tema. Porque al andar, al vivir en el Espíritu de una manera continua, no saciaremos los impulsos pecaminosos de la carne. En esta vida el creyente solamente puede vivir de dos maneras: rendido a la voluntad de Dios y caminar guiado por el Espíritu, o podemos vivir conforme a los impulsos pecaminosos de la carne. Creo que es Deuteronomio capítulo 30, donde el Señor dice: he aquí yo pongo delante de ustedes dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. Y comienza a enlistar una lista de conveniencias del camino del bien y de consecuencias del camino del mal. Y al final el Señor les dice: elijan ustedes cuál seguir. El creyente solamente tiene dos formas de vivir. ¿Qué significa caminar siendo guiados por el Espíritu? Esa vida implica rendir nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad al control del Espíritu de Dios. Cuando hay una rendición genuina, el Espíritu Santo comienza a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de valorar a las personas y de las circunstancias también que vamos a atravesar. Mira, cuando alguien verdaderamente no está en el Espíritu, cualquier circunstancia de alguna manera lo hace reflexionar y decir: ¿será que estoy pagando algo? ¿Será que el Señor me está castigando? ¿Será que me están haciendo brujería? Luego dicen otras personas. Pero un hijo de Dios discierne y entiende que aún las aflicciones en su vida cristiana obran para nuestro bien. Amén. ¿Te das cuenta de cómo cambia todo cuando el Espíritu Santo es el que nos gobierna y nos controla y nos está dirigiendo? ¿Cómo cambia todo? Y lo decía también, creo que el domingo pasado, aún contra nuestros enemigos cambia todo. Valorar a las personas, las circunstancias, respetar y cuidar más a los demás. Cambia la manera de ver la vida. Ya entiendes cuál es tu propósito en este mundo. El sentido de la vida cambia. Si tú no tienes un propósito eterno, un sentido eterno y la plenitud de Cristo no vive en ti, entonces tú simplemente estás viviendo como cualquier simple mortal en este mundo, persiguiendo las mismas cosas que persigue cualquier persona que no tiene a Cristo en su corazón. Pero cuando Cristo mora en nosotros,
Nuestras prioridades son otras. Porque el Señor pone una visión diferente y nos hace entender que las cosas de este mundo no son verdaderamente lo que nosotros vamos a perseguir. El Espíritu Santo nos conduce a perdonar y a pedir perdón. También nos ayuda a someternos a la autoridad. Y todo eso se traduce a un estilo de vida muy diferente a como el mundo piensa. El Espíritu Santo nos empodera para hacer morir los deseos de la carne. Nos da el poder que necesitamos para ayunar la carne de todos los deseos y sofocarla. Amén. En otras palabras, nuestra santificación no es pasiva. Es una responsabilidad de llevar cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo. Dice 2 de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez, todo orgullo que se levanta contra el conocimiento de Dios, contra la palabra de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lo decía hace un momento, el problema es cuando nosotros queremos levantar nuestros argumentos, nuestros pensamientos, más que la palabra de Dios. Y estamos siendo nosotros guiados por esos argumentos, por esos pensamientos, aunque esos nos están alineando a la verdad de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Nos estamos engañando nosotros mismos, fabricando nuestra religión a nuestra manera. Es decir, al obedecer la palabra de Dios, nos estamos rindiendo al control del Espíritu Santo que vive en nosotros. Hacer uso del querer como el hacer. Hacer uso de la iluminación que el Señor nos ha dado para entender su palabra. Ese velo que tú y yo teníamos antes, que estábamos ciegos espiritualmente, fue quitado en el momento en que el Espíritu Santo, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da el discernimiento, nos da el entendimiento, nos da la luz para que conozcamos la verdad de Dios. Y me decía una persona, pastor, y si la ley no la entiendo, ¿qué dice Santiago? Si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Qué quiere decir esto? Entonces que no hay excusa para no entender la palabra de Dios. No hay excusa que valga. Si verdaderamente tú tienes hambre por entender la palabra de Dios, por conocer la palabra de Dios, por crecer en la palabra, por madurar en la palabra, si verdaderamente tú tienes hambre, pídele a Dios entenderla. Y el Espíritu Santo también te va a ayudar a que se sea revelada. Amén. Así que el Señor es el que nos ayuda para entender su palabra y ponerla en práctica en nuestra vida diaria. El problema es evidente cuando hay creyentes que pretenden ser más sabios que Dios. Y vuelvo aquí a repetir nuevamente, anteponen sus argumentos y posturas para tener excusas y no rendirse ante Él, haciendo ver una rebeldía soberbia. Cuando nosotros desobedecemos, estamos ignorando la guía del Espíritu Santo. Estamos ignorando los frenos que el mismo Espíritu Santo nos está poniendo para cuidarnos, para guiarnos, para llevarnos a crecer, a madurar. Rechazamos la sabiduría del Espíritu Santo. Rechazamos los recordatorios del Espíritu Santo. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? Y cuando venga el Espíritu de poder, Él les va a guiar a toda verdad y a toda justicia y le va a recordar todas las cosas que yo les he dicho. Y a veces ignoramos esos recordatorios. Pues, ¿por qué no voy a? Si la Biblia dice esto, ¿por qué voy a hacer esto? Si el Señor me dice esto en su palabra, ¿por qué voy a reaccionar de esa manera? Si el Señor me dice que tenga dominio propio en una situación de conflicto, de aflicción, ¿por qué yo voy a anteponer mi apellido antes que la dirección del Espíritu Santo? Si el Señor dice que perdone a mi enemigo, ¿por qué no lo voy a perdonar? Anteponemos muchas veces nuestras posturas humanas
antes que la dirección. Ignoramos las advertencias del Espíritu Santo. Incluso estamos negando el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros cuando nosotros decidimos vivir de la manera en que nosotros querramos. Y al desobedecer, la única razón por la que un cristiano no hizo lo que debía de hacer es porque en el momento de la prueba, en el momento de la tentación, en su interior se generó una lucha entre el espíritu y su naturaleza pecaminosa. Y él o ella permitieron que la carne fuera la que ganara esa batalla. Es por lo que debemos entender que esa lucha espiritual es real, iglesia. Es real. Y se genera constantemente dentro de nosotros. Pero también debemos de saber cómo pelearla. O cedemos a los impulsos de la carne, o le damos el control al Espíritu Santo. En resumen, andar en el Espíritu refleja una evidencia externa de una vida transformada por la gracia de Dios. La conducta cristiana es el fruto de una obra regeneradora de la obra del Espíritu Santo en nosotros. No es por esfuerzo humano. No puedes decir, este día yo me voy a levantar más con dominio propio. Este día yo me voy a levantar más con amor, más con fe, más con paciencia, más con mansedumbre. No es porque tú digas, este día me voy a proponer tener paciencia. No, no es por ti. Es por la obra del Espíritu Santo que está dentro de ti. Y eso se va a generar en la medida que verdaderamente tú le des el control y el gobierno del Espíritu Santo a tu vida. A menguar tú cuando el Espíritu Santo te está recordando, cuando el Espíritu Santo te está guiando, cuando el Espíritu Santo te está dirigiendo, cuando el Espíritu Santo te está advirtiendo, cuando el Espíritu Santo te está diciendo las consecuencias que puede haber de una conducta que no es la correcta delante de Dios. El Espíritu Santo te está cuidando para que nosotros perseveremos en esta carrera. Amén. Para que nosotros perseveremos. No es para hacerte la vida más difícil, no. Es para que nosotros perseveremos, porque ¿cuál es el propósito? ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Timoteo? He terminado mi carrera. He terminado mi carrera. He peleado esta batalla continua, la he peleado y como se debe de pelear. No como la aventura, como lo dice Corintios también ahí, ¿verdad? No como dándole golpes al aire, sino que la he peleado como se debe de pelear. Pero otra cosa también que yo he visto es que he guardado la fe. Amén. Así que el Espíritu Santo es importante para que tú y yo sepamos cómo enfrentar estas batallas, cómo correr esta carrera, cómo terminar esta carrera y cómo seguir guardando nuestra fe. Todavía tengo 3 horas. ¿Estoy hablando muy rápido o sí me están entendiendo? La lucha interna entre lo que nuestra carne anhela hacer y lo que el Espíritu Santo desea que hagamos es otra enseñanza que nosotros tenemos en este pasaje. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que tú y yo no podamos hacer lo que deseamos. Cuando el Espíritu viene a morar en nosotros, no viene a imponer su voluntad y sus deseos como lo haría un gobierno tirano, sino que viene a capacitarnos, a facultarnos, a equiparnos para que nosotros ejerzamos nuestra voluntad conforme a lo que Dios ha dictado. Amén. Él no viene a ejercer su voluntad y usarnos como marionetas nada más, de decir, aquí vino un gobierno absoluto, tirano, y tú vas a obedecerme y te vas a doblegar a todo lo que yo diga sin que tú no digas nada. No, no se trata de eso. Él viene a capacitarnos,
a enseñarnos, a facultarnos para estar completamente preparados para que tú y yo podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y en ese proceso somos formados de gloria en gloria a la imagen de Cristo, a la medida que nosotros verdaderamente le demos ese gobierno a Él. Mira lo que dice 2 Corintios 3:18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. De manera que todos nosotros tenemos lo que se requiere para vivir en obediencia. Y nos referimos mayormente al poder de Dios por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero al mismo tiempo, irónicamente, también tenemos dentro de nosotros mismos todo lo que se requiere para desobedecer e ignorar al Espíritu Santo. Y ese es el conflicto que se genera dentro de nosotros. ¿Tenemos ese poder para obedecer y hacer las cosas como Dios nos manda? Pero al mismo tiempo tenemos algo que nos lleva a hacer lo contrario que debemos de hacer. Y nos referimos a una presencia de una naturaleza caída que permanece en nosotros juntamente con sus deseos pecaminosos. Estos deseos son poderosos porque alimentan nuestro ego, lo que nos hace sentir bien. Porque muchas veces, déjame decirte que la formación cristiana, la formación del creyente, el humillarnos delante de Dios no va a ser agradable para nosotros. El menguar tú y yo, desaparecer completamente para que Cristo more en mí, no va a ser algo que nos haga sentir bien. Porque está nuestro ego, nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra carnalidad de por medio. ¿Cómo es que yo voy a hacer esto? ¿Cómo es que yo voy a andar como me está pidiendo que yo haga, que yo ande? ¿Cómo voy a vivir como me están pidiendo que yo viva? Esos egos, además de ser totalmente contrarios a la ley de Dios, tristemente y regularmente terminan llevándonos a que nosotros cedemos nuestra voluntad a la carne. Tristemente esa es la realidad. Ignorando lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, nos está guiando. Y esto nos deja ver que sin duda la carne es nuestro mayor problema. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la carne, mi propia carne, se convierte en mi principal enemigo para que yo pueda hacer lo que deba de hacer? Dado que somos una naturaleza caída, la carne no puede ser regenerada como lo puede ser nuestro espíritu. La carne no puede ser enseñada a complacer a Dios porque obedece sus impulsos. De hecho, así nos lo dice Romanos. No hay justo ni aun uno. No hay quien quiera hacer el bien. Así lo dice Romanos, ¿verdad? Y esa es la verdad. Por ti mismo, por una iniciativa tuya personal, no está en ti el deseo de hacer lo correcto. No está el deseo en ti, el deseo de servir a Dios, de ser fiel a Dios. No está el deseo en ti de venir a la iglesia, estar en la iglesia, atender lo que tienes que atender, vivir una vida íntegra, vivir una vida honrosa allá afuera. En nosotros no está ese deseo, natural no está. Es la verdad, natural no está. Si tú le preguntas a alguien que va saliendo de su casa, oye,
¿A dónde vas? A la iglesia. Oye, fíjate que, ¿por qué no mejor vamos a Monte Limón? Porque va a haber allá un party y allá nos vamos y mira, va mi familia, va tu familia y todo eso. Ah, sí. Y en ese momento se le olvida ir a la iglesia. Aunque fuera a servir, se le olvidó. Algo sucedió que, ¡pum!, explotó algo. Y había tomado una iniciativa de comenzar a ir a la iglesia regularmente. Pero hubo algo que de repente lo desvió. No está en nosotros ese deseo. La carne solamente puede ser disciplinada. Y la manera de hacerlo es sometiéndola. La carne no deja de existir cuando una persona nace de nuevo. Desde ese momento el Espíritu Santo comienza a producir en nosotros nuevos deseos. Pero la naturaleza caída continúa oponiéndose a Dios. Por eso es que el apóstol Pablo, siendo quien era él, dijo lo siguiente en 1 Corintios 9:27: sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Tengo que golpear mi carne, tengo que someter mi carne, porque mi carne se quiere rebelar a la voluntad de Dios. El creyente mantiene una lucha continua, constante contra la carne y sus deseos. Y aquí Pablo nos dice que él disciplina los deseos de su carne, ejerciendo, que a veces quiere ejercer el dominio sobre su vida. Y le da el control al Espíritu Santo, haciendo uso de un fruto tan importante que es el dominio propio. Amén. El dominio propio. Para que sea el Espíritu Santo quien lo dirija a todo lo que debe ser correcto. Para que no sea su carne quien gobierne su vida. Porque solamente es el Espíritu Santo el que nos ayuda a refrenar cualquier cosa que sea contraria a la voluntad de Dios. Romanos 8:13 dice: porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si el Espíritu hace morir las obras de la carne, vivirán. Y la última enseñanza de ese pasaje: tenemos que librar una batalla continua hasta el final, iglesia. Cuando la Biblia menciona pasiones carnales, no se refiere a pecados extremos morales solamente, como son los sexuales, el uso de drogas, el abuso de adicciones de todo tipo. Pablo nos muestra este tipo de pasiones carnales en estos versículos del 19 al 21. Dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, divisiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lo increíble de esta lista que el apóstol Pablo nos hace ver es que coloca al mismo nivel y con la misma consecuencia pecados como la idolatría, como la hechicería, como la inmoralidad, como la impureza, pero también enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, envidias y divisiones. Y él los agrupa así porque todas esas acciones tienen un común denominador. Son obras de la carne y reflejan una rebelión contra el gobierno del Espíritu Santo. No, es que yo no hago esto, pero sí me gusta el chisme. No, yo no hago esto, pero sí me gusta hablar de los demás. Y hasta nos limpiamos así. No me gusta andar amarrando navajas. Me gusta hacer grupitos. Tenemos que definir, iglesia, quiénes somos. Nuestra identidad en Cristo. Dejar de andar en dos caminos.
Porque a veces vivimos de esa manera. Si el Espíritu Santo verdaderamente mora en nosotros y es el Espíritu Santo el que nos dirige, vivamos conforme al Espíritu Santo, haciendo a un lado las obras de la carne. El creyente no debe de sorprenderse de la intensidad de esta batalla ni desanimarse por ella. Todo lo contrario, debe de pelearla vigilantemente. Habrá necesidad de orar. Jesús dijo en Mateo 26:1, velad y orad para que no entren en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Debe de haber un continuo arrepentimiento por nuestros pecados. Yo dije hace un momento, no es garantía de que tú no vayas a pecar o que no te vayas a descuidar o que no te vayas a resbalar. Ciertamente va a suceder eso en tu vida, pero cuando suceda, inmediatamente ven al trono de la gracia buscando perdón por esa situación que tú cometiste, por ese pecado que tú cometiste, reconociendo tu falta delante del Señor. Amados, estas cosas les hablo para que no pequen. Pero si alguno de ustedes peca, abogado tienen con el Padre a Jesucristo el justo. Necesitamos arrepentirnos cada vez que sabemos que estamos cometiendo un pecado delante de Dios, un verdadero arrepentimiento. Porque le faltamos a Dios primeramente. Necesitamos arrepentirnos continuamente de nuestros pecados y depender del Espíritu Santo y la gracia de Dios. El pecado seguirá intentando enredar al creyente, por lo que el creyente debe de aprender a combatir constantemente el pecado. Es una lucha, mira, es lo que nos identifica como hijos de Dios. Esa lucha constante contra el pecado. Amén. Lo que nos identifica como hijos de Dios. El creyente verdadero mantendrá esa lucha continua durante toda su vida terrenal. Primera de Pedro 2:11 dice: amados, les ruego como extranjeros y peregrinos, como ustedes que están de paso solamente, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Aquí el apóstol Pedro nos está exhortando como a un pueblo que no pertenece a este mundo y que solamente está de paso como extranjero y peregrino, y que no es gobernado por los estándares de este mundo, sino con la identidad en Cristo. A ese pueblo le está diciendo: absténganse de las pasiones carnales. No solamente nos está diciendo que las controlemos, sino que intencionalmente tomemos una decisión diaria, fortalecida por la obra del Espíritu Santo, de rechazarlas. Amén. Esto me llega a la historia de José, el soñador. ¿Se acuerdan ustedes? Que él salía todos los días a ese cuarto necesita ser exorcizado. Que José salía todos los días con su vacuum ahí a limpiar ahí el palacio de Potifar. Y la esposa de Potifar le echó el ojo porque José estaba carita, joven, atlético. Y le dijo: bueno, pues algún día el gato comerá sandía. Y la mujer lo quiso acorralar, la mujer. ¿Qué hizo José? Corre por tu vida. Hasta la ropa dejó ahí. Corre por tu vida. A veces nosotros vamos a tener que ser así, iglesia. Valientes. Correr de donde sabemos que podemos caer. Es una tentación para nosotros. Tener ese discernimiento espiritual de realmente entender los lugares donde no podemos estar. De no escuchar las cosas que no debemos de escuchar. De no ver las cosas que no debemos de ver. Cuidarnos.
Y el Espíritu Santo nos empodera para poder discernir y entender las cosas que verdaderamente no nos convienen, porque al final terminaremos cayendo. ¿Y cuándo terminará esta lucha? Esta lucha terminará cuando el creyente sea glorificado. Ese será el momento en que desaparecerá para siempre la presencia del pecado. Amén. Y déjame decirte algo, el pecado no es inofensivo, no lo debes de ignorar. No es inofensivo. Hace guerra contra el creyente, buscando debilitar la comunión con Dios, buscando dañar su testimonio y, si es posible, descalificarlo para el ministerio. Por eso el apóstol Pablo dice: tengo temor que, habiendo yo predicado a muchos, yo mismo quede descalificado. La vida cristiana es una carrera de perseverancia. Dios nunca prometió una batalla fácil, pero sí nos prometió su presencia todos los días. Todos los días. Su presencia nos acompaña todos los días. Y ahí es donde muchas veces, sinceramente, en mi mente finita, no entiendo a veces, sinceramente, conductas ambiguas. Queremos vivir en una falsa apariencia de piedad. Y creemos que le estamos engañando a Dios. ¿Quiénes de ustedes fueron tremendos en su juventud? Yo fui tremendo. Yo estaba siempre buscando de que mi papá se fuera para hacer y deshacer. Pero si yo hubiera sabido que mi papá hubiera contratado a un guardia, a un espía que me estuviera siguiendo para ver cómo me comportaba y darle el reporte, déjame decirte que yo me hubiera portado mejor. En nuestra vida cristiana es así. No podemos ver a Dios, pero Dios mora en ti. Amén. Dios mora en ti. Y nuestra conducta Él la está viendo, la está sintiendo, la está percibiendo. Nuestra desobediencia, nuestra falta de integridad moral, cristiana o espiritual, Él la está percibiendo, porque Él mora en nosotros. Él mora en nosotros. Nuestra inconstancia, nuestra falta de solidez en nuestras promesas a Dios, Él las está percibiendo. Por eso el apóstol Pablo dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto más tú y yo tenemos la responsabilidad de que nuestro sí sea así? Cuando yo estaba en mi rebeldía, yo le decía a mi papá: papá, déjame, porque yo no quiero aparentar algo que no soy. Así le decía. No quiero aparentar algo que no soy, o que no siento, que no tengo ahorita. Déjame. Y una vez que el Señor trató con mi vida, yo le dije al Señor: cámbiame totalmente. Cámbiame. Transfórmame. Quítame este corazón que tengo. Si tú puedes hacer algo conmigo todavía, hazlo, porque lo necesito. Porque quiero cambiar. Necesito cambiar. Y Él lo hizo.
Su gracia siempre será suficiente, iglesia, para nosotros. Y el Señor promete una victoria final para todo aquel que pertenece a Cristo. Y para todo aquel que anhela su venida. Amén. Y esa es la promesa que tú y yo tenemos. Y esa es la esperanza que tú y yo tenemos. Que esta leve tribulación momentánea no nos tumba. No nos tumba. Sino al contrario. Produce en nosotros un cada vez más grande y fuerte peso de gloria. Porque este mundo no es nuestro hogar. Porque aunque tenemos una ciudadanía aquí, nuestra ciudadanía real está en los cielos. Amén. Y ahí están nuestros ojos. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, mi Dios, por tu amor y por tu bondad.